señora Carballo. Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes. Esta casa, el Congreso de los Diputados, le ha reprobado por las mentiras vertidas aquí en esta misma casa por la masacre en Melilla y en Ador. Espero que hoy no tengamos que hacer lo mismo, señor ministro. El caso Cuarteles destapa un escándalo de grandes dimensiones de la Guardia Civil. Lo dice incluso la web de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y es que la falta de conocimiento, de control, sobre todo de voluntad política para enfrentar la corrupción, ha permitido que se incorporen frenos y límites a la acción delictiva de los agentes públicos, a todos los actos del día a día de la Administración, que se vuelve cada día más sistémica y produce consecuencias cada vez más graves. El problema es la corrupción en la gestión policial. ¿Cómo y por qué ocurre? ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de la administración pública y cuáles son las formas más seguras de enfrentarlas? Señora Carballo, ya en otra comisión le hemos advertido que no haga esa publicidad. Vale. Y es que la falta de conocimiento, de control y, sobre todo, de voluntad política para enfrentar la corrupción ha permitido que se incorporen frenos y límites a la acción delictiva de los agentes públicos, a todos los actos del día a día de la Administración, que se vuelve cada vez más sistémica y produce consecuencias cada vez más graves. El problema es la corrupción en la gestión policial, pero ¿cómo y por qué ocurre? ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de la administración pública y cuáles son las formas más seguras de enfrentarlas? Señor ministro, viene usted al Congreso para dar explicaciones sobre el caso Cuarteles, los contratos en obras de 13 comandancias de la Guardia Civil que investigan 2 juzgados, uno en Madrid y también en Canarias, en el que están imputados, entre otros, altos cargos de la Guardia Civil. Señor ministro, nuestras más sentidas felicitaciones, y le digo por qué. Porque hay que ser realmente muy valiente para aguantar enfrente de un departamento como el suyo, después de todo lo que ha salido a la luz en los últimos años relacionado con su negociado. Y nos preguntamos, ¿qué les pasa? ¿Qué diablos de verdad ocurre en este país con la policía, las fuerzas de seguridad, señor ministro? ¿Por qué constantemente están bajo sospecha? Sospecha esta variada y variopinta, y no de ahora, de hace mucho. A nadie se le escapa que el brazo de la ley que ejerce el monopolio de la violencia siempre en un estamento sensible, pero lo que ocurre aquí en el Estado español realmente es de traca. Y seguramente se explica por ser lo que auténticamente es la raíz de la mayoría de los problemas políticos de este país. Es muy fácil contestar. La impunidad que les dio a demasiada gente, el cerrojazo a la verdad y a la justicia que supuso su ejemplar transición. Y es que el blindaje que recibieron las instituciones policiales durante el periodo de la dictadura franquista, cuando tenían poderes sin control, contribuye a mantenerlas aún hoy. Continúan a mantener aún hoy que están alejadas de los ojos y más aún de cualquier forma de control social. Según el entonces jefe del Programa Global de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el señor Stuart Gilman, dice que hay algo en común entre los países que enfrentan los peores problemas de corrupción, que básicamente es un pasado dictatorial. Según Gilman, y lo digo porque Brasil, mi país, también sufre del mismo mal, porque tuvimos 21 años de dictadura. Según Gilman,
Los países que han pasado por regímenes autoritarios como aquí el franquismo tienden a desarrollar una cultura de mayor corrupción porque son menos transparentes y más cerrados. Tanto es así que hemos visto cómo les era imposible a ustedes afrontar con verdadera valentía el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Su miedo a los sindicatos policiales y a su influencia les impedía cumplir con la palabra dada de derogar la ley mordaza que impuso el PP en 2015. En este mismo edificio, señorías, se han cerrado 2 comisiones de investigación que determinaron por mayoría de sus miembros que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior fueron usados de forma torticiera, espuria y a favor de intereses partidistas por el gobierno de turno, policías, políticos, empresarios, periodistas, filtraciones, informes falsos, pantallazos, etc. Y he dicho gobierno de turno porque en 2017 con el PP, el ministro Zoido, intentaron parar y pararon la investigación de asuntos internos de la Guardia Civil sobre los presuntos amaños en obras en 13 comandancias. Por esto, 2 gobiernos. Da igual el que sea. La sombra de los GAL, señoría, continúa siendo alargada y muy poco ha cambiado desde entonces. Quizás cambian nombres y algunas caras, pero hay modus operandi que son muy similares. Además, a juzgar por las declaraciones recientes de responsables políticos de la época, nadie se arrepiente de nada. Al contrario, algunos sacan pecho y otros se lo miran con cierta complicidad, sabiendo que de estar en su lugar habrían hecho lo mismo, o quién sabe, peor. Hay abiertas decenas de piezas en los juzgados. Sin ir más lejos, el caso Tándem, que ya acumula hasta 35 que implican a mandos de la policía, de la Guardia Civil, altos cargos, altísimos cargos incluso, en una suerte de entramado, red de influencias, una especie de causa general que lo impregna casi todo y pone una sombra de duda gravísima encima de los cuerpos de seguridad, señor ministro. No hace falta recordar también el ruido de fondo, un ruido constante, de lo que ocurre con los servicios secretos en este país. Generales, mandos, también uniformados, en connivencia con políticos, siempre sospechosos de estar metidos en intrigas palaciegas, chuscas, escuchas ilegales, espionajes a disidencia política, conspiraciones para tapar escarceos a monarcas y etc. Y no hay que olvidar, y esto es muy importante, de los agentes infiltrados en las organizaciones políticas pacíficas incumpliendo la ley CRIM, de su actuación violenta el 1 de octubre en Cataluña, pegando a la gente en un colegio electoral, ni de los balazos y apaleamientos a personas en la frontera sur que intentan buscar un lugar para vivir y trabajo para alimentar a sus familias. Podríamos estar horas y horas hablando de todo aquello que ensombrece las fuerzas y cuerpos de seguridad patria, señor ministro, y que, al fin y al cabo, todo acaba siendo en nombre de la patria, de la bandera, como dijo mi compañero Gabriel Rufián, España, España, España y España. Pero luego, cuando miramos más allá de las medallas, de los uniformes, de las proclamas y de los tricornios, es cuando vemos en realidad de qué va. El caso Cuarteles es la versión más cutre de todo lo expuesto. Un juego de niños al lado de todo lo demás, pero que igualmente se ampara en la sempiterna sensación de impunidad que en este país creen tener algunos. La certeza de la impunidad, básicamente por el mero hecho de llevar un uniforme y una pistola. Pero todo lo más arriba, o al menos una mayoría de lo que acabo de decir, va un poco más o menos de lo mismo, es decir, de negocios y de dinero, de ser y de actuar como una mafia y usar los estamentos públicos en beneficio propio. Un constructor con diversas empresas presentando diferentes presupuestos con distintas marcas para maquillar la fechoría
en cuestión, asignar a dedo obras públicas en cuarteles, facturas por trabajos que no se realizan, posibles cobros de comisiones por parte de los cargos y mandos policiales que encargaban estas obras, altísimos cargos, y etcétera. Hago unas preguntas, señor ministro. ¿Cuánto tiempo hace que su ministerio conocía esta trama? ¿A cuánta gente han investigado ustedes, señor ministro? ¿Por qué en su etapa, señor ministro, se han seguido adjudicando obras a dichas empresas? Es decir, en 2018, en 2020, 2021, el empresario estaba imputado incluso. ¿Tiene usted acceso a los pliegos? ¿Qué sabe de los contratos de drones, señor ministro? ¿Han retirado ya las condecoraciones a esos altos cargos? La empresa de drones del mediador se creó solo en 8 meses, antes de ganar concursos en el Sahel. Estamos hablando de 2 casos más. Antes lo explicaba la diputada Oramas. Explíquenos, por favor, señor ministro, qué sabe usted de estos 2 casos, de drones y del Sahel. Además de hacer dimitir a la directora general de la Guardia Civil, señor ministro, ¿a quiénes más han abierto expedientes? Nadie más de los que han salido publicados estaba al corriente, ¿no? Pedro Vázquez Jaraba, teniente general, José María Tende, etcétera, etcétera. ¿Nadie más? Funcionarios políticos, cargos intermedios, ¿nadie más, seguro? Los que deben ser garantes de la ley, quebrantando la ley de manera más burda y descarada, todo, presuntamente, por supuesto. Mi grupo parlamentario ha pedido que comparezcan en el seno de esta comisión los mandos policiales cuyos nombres han sido relacionados con la trama de los casos Mediador y Cuarteles. El compromiso del Grupo Socialista fue el de usar esta comisión para dar todas las explicaciones pertinentes. Háganlo. Asuman su responsabilidad y pasen el cepillo a todo el ministerio de una vez por todas. Y con valentía, sobre todo. Háganlo con toda la luz y los taquígrafos necesarios. Por cierto, esta mañana he leído el comunicado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que está muy preocupada por la proliferación de casos penales en los que aparecen altos mandos de la Guardia Civil como penalmente investigados por supuestos hechos relativos a la corrupción en la contratación pública con posibles irregularidades en obras en más de una docena de comandancias de la Guardia Civil y se van a personar en calidad de acusación particular en los procesos penales abiertos. ¿Cómo y cuándo conoció el caso Mediador, señor ministro? ¿Piensa usted hacer un plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática y tolerancia cero a la corrupción dentro de la Guardia Civil, señor ministro? ¿Piensa usted, señor ministro, crear una oficina de prevención y lucha contra la corrupción como un órgano especializado que no dependa de la cadena de mando de la policía, de la Guardia Civil, señor ministro? ¿Usted piensa acabar con la actual opacidad? Esta es muy buena y me gustaría que usted me contestara. ¿Acabar con la actual opacidad de la elección de mandos de la Guardia Civil para ser oficiales generales? ¿Piensa hacer una auditoría interna de todos y cada uno de los contratos de obras de independencias, centros y acuartelamientos de la Guardia Civil, pero de los últimos 10 años? ¿Qué piensa hacer para la efectividad, señor ministro, ya que hace nada hemos aprobado la ley? Yo he sido ponente por mi grupo parlamentario. ¿Qué piensa hacer para la efectividad de los derechos y garantías previstos en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señor ministro? Y por último, algo que consta en un comunicado de la Asociación de la Guardia Civil que me ha gustado mucho. Le voy a preguntar a usted. Nos ha preguntado a los políticos. Usted también es un político, le pregunto. ¿Qué Guardia Civil quieren ustedes, señorías del eterno bipartidismo español? El bipartidismo, es una pregunta para el bipartidismo español. ¿Qué Guardia Civil
quieren ustedes? ¿La de los puros en coche oficial y la de la impunidad absoluta? ¿O la que defienda una policía moderna, democrática, transparente y que defiende y garantiza los derechos fundamentales de la ciudadanía? Muchas gracias. Le he dado 2 minutos más, para que sepa. Me gustaría recordar, y no es la primera vez que hago aquí en esta casa, y solicito nuevamente intentar que esta casa intente no utilizar el término denigrar, que se usa como sinónimo de inferiorizar, de humillar, de degradar a alguien. De esta forma parece que humillar a una persona es ennegrecer a esta persona. Es una palabra racista. Por favor, no la utilicemos. La lengua castellana, según mi punto de vista, es muy rica en adjetivos no discriminatorios. Gracias. Dicho eso, entro en cuestión. Uno de los mayores problemas de corrupción en la Guardia Civil desde los tiempos de Luis Roldán, estamos tratando aquí hoy, se repite un foco de corrupción en la licitación de obras destinadas a los cuarteles de la Guardia Civil. Desde el Grupo Parlamentario Republicano, señor ministro, instamos al Ministerio a ir más allá de esos casos que salpican a la Guardia Civil para ir hasta el fondo del asunto, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre están bajo sospecha, como he dicho antes, detalladamente, además. Por lo tanto, ¿piensa el Ministerio crear una oficina de prevención y lucha contra la corrupción como un órgano especializado que no dependa de la cadena de mando de la Guardia Civil y de la Policía? ¿Piensa el Gobierno hacer una auditoría interna de todos y cada uno de los contratos de obras e independencias, centros y acuartelamientos de la Guardia Civil de los últimos 10 años? Y por alusiones, señor ministro, usted puede repetir una y otra vez sobre su democracia real, pero el hecho es que en su democracia idílica, un general de la Guardia Civil ha declarado ante el juzgado que le investiga por varios delitos y reconoce abiertamente la utilización de medios oficiales para fines particulares con total normalidad, con el convencimiento de no estar haciendo nada malo, de estar haciendo simplemente aquello que se ha hecho siempre y que ha visto hacer siempre, que no tiene por qué ocultarlo y mucho menos sentir ningún tipo de vergüenza por ello. Esto lo dice la Asociación de la Guardia Civil, no dice servidora, ipsis literis. Muchas gracias.